Muy buen día. Bienvenidos a esta sesión de cálculo vectorial. Mi equipo está conformado por Diego de Jesús Hermida Santos, Sebastián López García y Alan Salvador Segura Prado, y su servidor Mauricio Esteban Curiño Velázquez. Exploraremos hoy una herramienta matemática que es el motor de la eficiencia en la automatización moderna, el teorema de cambio de variable. Antes de hablar de fórmulas, pensemos en el problema real, en el área de trabajo. Un brazo robótico no piensa en coordenadas cartesianas, no sabe lo que es un punto X, Y y Z. Para el robot, su mundo está hecho de ángulos, giros y longitudes. Cada movimiento que realiza ocurre a través de sus articulaciones. Un motor gira a cierto ángulo, otro se extiende en cierta distancia, otro rota sobre su eje. Ese es el lenguaje natural del robot, el espacio de las articulaciones. Pero nosotros, como ingenieros o programadores, no trabajamos así. Cuando queremos que el robot pinte una pieza, suelde una junta o tome un objeto, pensamos en posiciones dentro del espacio físico. Muévete a este punto, sigue esa trayectoria, describe este círculo. Este lenguaje pertenece al espacio cartesiano, el mundo de las coordenadas X, Y y Z. Aquí aparece el conflicto central. El robot vive en un mundo de variables internas, pero la tarea existe en el mundo de geometría externa. Este conjunto de todos los puntos que el extremo del robot puede alcanzar se conoce como su espacio de trabajo. Es literalmente el volumen tridimensional donde el robot puede operar. Definirlo correctamente no es un detalle matemático, determina si el robot puede cumplir o no una tarea industrial. El problema es que describir este espacio directamente en coordenadas cartesianas suele ser extremadamente complicado. Basta intentar describir una región esférica o cilíndrica usando solo ecuaciones en X, Y y Z, para darse cuenta del caos algebraico que aparece. Sin embargo, ese mismo espacio es natural y simple, lo describimos con las variables que el robot realmente controla, radios, ángulos y altura, es decir, coordenadas polares, cilíndricas o esféricas. Ahí es donde entra la idea clave de esta exposición. Necesitamos un traductor matemático que conecte el mundo del robot con el nuestro. Este traductor es el teorema de cambio de variable. Nos permite expresar integrales y regiones complejas del espacio cartesiano usando variables que tienen sentido físico para el sistema mecánico. Sin él, describir el movimiento y el alcance de un robot sería computacionalmente ineficiente y matemáticamente inmanejable. Ahora, el problema es la complejidad. Cuando intentamos describir matemáticamente el espacio de trabajo de un robot usando coordenadas cartesianas, el problema se vuelve evidente casi inmediato. En teoría, el espacio cartesiano es el sistema más familiar, tres ejes perpendiculares, ecuaciones claras y una interpretación geométrica directa. El conflicto no es conceptual, es práctico. Imaginemos una tarea simple: calcular el volumen que puede alcanzar el extremo de un brazo robótico que gira alrededor de una columna y se extiende hacia afuera. Físicamente, sabemos que ese volumen se parece mucho a un cilindro o a una sección de cilindro. Visualmente no hay ninguna dificultad en entenderlo. El problema aparece cuando tratamos de describirlo en términos de desigualdades en X, Y y Z. Para describir un cilindro en coordenadas cartesianas necesitamos imponer condiciones simultáneas como x cuadrada más y cuadrada menor que o igual a radio cuadrado, junto con límites independientes en Z. Si el robot no cubre el cilindro completo, sino solo un sector angular, entonces aparecen restricciones adicionales que involucran razones trigonométricas entre X y Y. Cada límite deja de ser independiente y comienza a depender de los otros. Ahora llevamos este caso ligeramente más complejo, una región esférica. Como el alcance de un brazo con varios grados de libertad en cartesianas, describir una esfera requiere una desigualdad cuadrática en tres variables. Si el brazo no alcanza toda la esfera, sino solo una porción delimitada por ángulos y longitudes máximas, la región resultante deja de tener una frontera simple. Las ecuaciones se fragmentan y los límites de integración cambian constantemente dependiendo del punto del espacio que se está considerando. El problema se vuelve crítico cuando entramos al terreno del cálculo integral. Una integral triple en coordenadas cartesianas sobre una región de este tipo no solo es larga, sino propensa a errores. Los límites de integración suelen depender unos de otros, obligándonos a dividir la región en múltiples subregiones para poder integrar correctamente. Lo que conceptualmente es solo un volumen continuo termina convirtiéndose en varias integrales encadenadas, cada una con condiciones distintas. Desde el punto de vista computacional, eso también es un problema serio,
Un algoritmo de control o de simulación que dependa de resolver integrales o ecuaciones diferenciales mal planteadas en cartesianas requerirá más tiempo de cómputo y será menos estable numéricamente. En robótica, donde el control ocurre en milisegundos, esa complejidad innecesaria se traduce en ineficiencia o incluso en fallos del sistema. El punto clave es que el espacio cartesiano no respeta la geometría natural del movimiento del robot. Un motor rotacional no se mueve en línea recta, gira. Un actuador telescópico no cambia en posición en X o Y de manera independiente, se extiende radialmente. Forzar estas acciones es expresarse directamente en cartesianas, es como escribir un círculo usando solo segmentos rectos. Es posible, pero artificial y torpe. Por eso, cuando planteamos una integral doble o triple, directamente en coordenadas cartesianas para describir el espacio de trabajo de un robot, estamos yendo en contra de la estructura física del sistema. La matemática sigue siendo correcta, pero el modelo se vuelve innecesariamente complejo. Esta complejidad no es solo un problema académico. En el diseño de robots industriales, médicos o aeroespaciales, entender con precisión el proceso de trabajo es fundamental para evitar colisiones, optimizar trayectorias y garantizar seguridad. Si la descripción matemática del espacio es confusa, el diseño y el control también lo serán. Aquí es donde comienza a hacerse evidente que necesitamos un cambio de perspectiva, no cambiar el problema, sino cambiar las variables con las que lo describimos. En lugar de intentar que el robot se adapte a nuestro sistema de coordenadas, debemos adaptar el sistema de coordenadas a la naturaleza del robot. Y ese cambio no es gratuito. Al transformar variables, las áreas y los volúmenes no se conservan automáticamente. Un pequeño cuadrado en el plano cartesiano no se transforma en otro cuadrado del mismo tamaño en coordenadas polares o cilíndricas. Algo se estira, algo se comprime. Entender cómo cambia esa medida es el siguiente paso fundamental. Ahí es donde entra el corazón matemático del problema, el jacobiano. Frente a toda esta complejidad, la solución no consiste en simplificar el robot ni en evitar el cálculo. La solución es mucho más elegante, cambiar la manera en la que describimos el espacio. En lugar de forzar movimientos del robot a encajar en coordenadas cartesianas, lo que hacemos es adoptar un sistema de variables que refleje directamente su estructura física. Si el robot gira, usamos ángulos. Si se extiende, usamos radios. Si se eleva, usamos alturas. De esta forma, las variables matemáticas dejan de ser abstracciones y se convierten en cantidades físicas medibles. En este punto exacto donde entra el teorema de cambio de variable, su idea central es simple. Aunque su impacto es enorme, puede reescribir una integral en términos de nuevas variables siempre que sepamos cómo se relacionan con las originales y cómo cambia la medida del espacio al hacer esa transformación. Geométricamente, esto significa que ya no estamos integrando sobre pequeños cubos alineados con los ejes X, Y y Z, sino sobre elementos de área, volumen o que se adaptan a la geometría del problema. En un sistema polar o cilíndrico, estos elementos no son cuadrados ni cubos perfectos, pero encajan de forma natural en regiones circulares, cilíndricas y esféricas. Volvemos al ejemplo del espacio de trabajo del robot. Una región que en cartesianos requiere múltiples desigualdades complicadas puede describirse con límites simples en términos de un radio máximo, un ángulo mínimo y máximo, y una altura. Lo que antes parecía una región fragmentada ahora es un bloque continuo y bien definido. La potencia del cambio de variables se hace evidente cuando planteamos una integral. En lugar de lidiar con límites dependientes y expresiones cuadráticas en varias variables, pasamos a integrar funciones mucho más simples. Con límites constantes, el problema deja de ser geométricamente confuso y se convierte en un procedimiento directo. Sin embargo, este cambio no puede hacerse de manera ingenua. Al transformar las variables, el tamaño de los elementos de área o volumen cambia un pequeño incremento en radio. No representa la misma área de cerca del origen que lejos de él. Si ignoramos este efecto, el resultado de integral será incorrecto. Aquí aparece el papel fundamental del jacobiano. El jacobiano es el factor que corrige exactamente ese cambio de escala. Es el objeto matemático que nos dice cuándo se estira o cuándo se comprime el espacio cuando pasamos de un sistema de coordenadas a otro. Gracias a él podemos transformar integrales sin perder información sobre el tamaño real de las regiones que estamos midiendo. Desde una perspectiva de ingeniería, el jacobiano actúa como un puente entre dos mundos. De un lado están las variables artificiales del robot, que son naturales para controlar la programación, y del otro lado están las coordenadas cartesianas, que son naturales para la planeación de tareas y la interacción con el entorno. El cambio de variable medido por el jacobiano permite que ambos mundos se comuniquen de manera precisa. Esta es la razón por la que el cambio de variable no es solo una técnica de cálculo, sino una herramienta de estructura en robótica. Permite diseñar trayectorias suaves, calcular volúmenes de trabajo, evitar colisiones y optimizar movimientos sin recurrir a modelos innecesariamente complejos.
Es esencial el teorema de cambio de variable, nos da permiso matemático para trabajar en el sistema de coordenadas que hace el problema más sencillo, sin sacrificar rigor ni exactitud. Nos libera de una descripción artificial del movimiento y nos permite modelar el robot de una manera coherente con su naturaleza física. Con esta idea clara, ya estamos listos para entrar al núcleo del tema. Entender qué es exactamente el jacobiano, cómo se construye y por qué aparece multiplicando por la integral. Hola, ¿qué tal? Soy Diego y yo me encargaré de esta parte donde entramos directamente al núcleo matemático de todo lo que hemos venido construyendo. Cuando hablamos del jacobiano no estamos introduciendo una fórmula aislada ni un truco algebraico, estamos formalizando de manera rigurosa la idea de cómo cambia el espacio cuando cambiamos de variables. Supongamos que tenemos un cambio de coordenadas. En lugar de describir un punto con las variables x y y, ahora lo describimos con dos nuevas variables que llamaremos u y v. Eso significa que x y y ya no son independientes, sino funciones de esas nuevas variables. Sería x es igual a x por v y y es igual a y de u por v. Cada punto del plano ya no se alcanza avanzando en direcciones rectas, sino siguiendo la geometría impuesta por la transformación que estas tienen. La matriz jacobiana aparece cuando nos preguntamos qué ocurre localmente con el espacio bajo ese cambio. Si tomamos un punto específico y hacemos variaciones muy pequeñas en u y v, esas variaciones producen cambios en x y y. Las relaciones lineal aproximada entre esos cambios se describen mediante una matriz formada por derivadas parciales. Esa matriz es la matriz jacobiana, en dos dimensiones. Se define como la matriz en todas las derivadas parciales de las variables originales respecto a las nuevas variables. Esta matriz no es un objeto abstracto ni interpretación, sino que cada entrada nos dice cuánto cambia una coordenada cartesiana cuando variamos ligeramente una de las nuevas variables, manteniendo las otras constantes. Es en esa esencia una descripción local de cómo se deforma el espacio. Sin embargo, para el cambio de variables en integrales, no nos interesa solo la matriz, sino su determinante. El determinante de la matriz jacobiana es un número que resume en efecto toda la transformación sobre áreas y volúmenes infinitesimales. Es lo que cuantifica cuánto se estira, se encoge o se invierte una región muy pequeña del espacio al cambiar de coordenadas. Por definición, el jacobiano, en el contexto de cambio de variable, es el valor absoluto de determinante de esta matriz. Si su valor es mayor que 1, el área o volumen se amplifica. Si es menor que 1, si se comprime, si es 0, la transformación aplasta el espacio y deja de ser válida para integral, cosas de ese estilo. Esa es la definición formal que sostiene todo el teorema de cambio de variable, porque a partir de aquí ya no hablamos solo de intuiciones geométricas, sino de una herramienta precisa que garantiza que las integrales calculadas en un nuevo sistema de coordenadas representen exactamente la misma cantidad física que en el sistema original. Volvemos con la analogía de la red de pesca, porque aquí está una de las intuiciones más importantes de todo el cambio de variable. Porque imaginemos una red de pesca perfectamente tensada sobre una superficie plana. No está arrugada ni estirada de manera irregular, ya que cada uno está separado del siguiente por la misma distancia horizontal y vertical. Esta red representa el plano cartesiano. Las líneas de red son las rectas paralelas del eje X y al eje Y, y las celdas que se forman entre ellas son cuadrados idénticos. En este escenario el espacio es completamente uniforme. Si tomamos una región formada por 10 cuadrados cerca del origen y otra región formada por 10 lejos del origen, ambas tienen exactamente la misma área, no importa dónde estemos, ya que contar cuadrados es suficiente para medir. Ahora imaginemos que queremos describir el mismo plano, pero usando coordenadas polares. Para hacerlo no cambiamos la superficie, cambiamos la manera en la que dividamos. La red de pesca ya no puede seguir siendo una cuadrícula de líneas rectas. Ahora está conformada por líneas que salen del origen, como los radios de una rueda, y por circunferencias concéntricas que rodean ese origen.
Cerca del centro los radios están muy juntos, un pequeño cambio en el ángulo apenas separa dos líneas, las circunferencias también están muy cerca entre sí, si el cambio en el radio es pequeño, las celdas que se forman ahí son pequeñas, casi puntiagudas y ocupan muy poca área. Pero alejémonos un poco más del origen, los radios comienzan a separarse. El mismo cambio en el ángulo ahora genera un arco mucho más largo, que las circunferencias concéntricas tienen un perímetro mayor. Las celdas de la red ya no son pequeñas, se alargan, se ensanchan y cubren mucho más espacio. Y lo importante aquí es notar que no cambiamos el tamaño del paso en las variables, es incrementar siguiendo el mismo. El incremento en 0 sigue siendo el mismo, lo único que cambia fue nuestra posición en el plano, es decir, se movió del eje X al eje Y. Esto rompe una intuición peligrosa, que pensar en un pequeño cambio en las variables siempre presenta la misma cantidad de espacio físico. En coordenadas cartesianas eso es cierto, y en coordenadas polares, cilíndricas o esféricas no lo es. Aquí es donde el jacobiano deja de ser una fórmula y se convierte en una necesidad. Si integramos sin corregir este efecto, estaríamos contando mal el área, estaríamos asignando el mismo peso a celdas pequeñas cerca del origen y a celdas enormes lejos de él. El resultado sería físicamente falso. El determinante de la matriz de jacobiana aparece exactamente para corregir esta distorsión. En coordenadas polares, este determinante es R. Ese R no es un adorno matemático ni una R como tal. Es la distancia del origen y mide cuánto se ha estirado la red de pesca en la dirección angular, que R pues es la red. Cada vez que nos alejamos del centro, los arcos crecen linealmente con el radio, y por eso el área de una celda polar es proporcional a R o la red, que es el jacobiano captura esa proporción de manera precisa y sistemática. Este mismo fenómeno ocurre en 3 dimensiones, en coordenadas cilíndricas, el estiramiento aparece nuevamente en la dirección angular, y el jacobiano vuelve a incluir el factor R en coordenadas esféricas. El efecto es aún más pronunciado. Hay estiramiento radial, angular y polar, y el jacobiano incorpora términos como R2 o R al cuadrado y funciones trigonométricas que reflejan cómo se deforma el volumen. La red de pesca ya no solo se abre en una dirección, sino en varias al mismo tiempo. Sin el jacobiano, ver volúmenes en estos sistemas sería completamente arbitrario, la verdad. Desde la perspectiva de la robótica, esta visualización es clave. El espacio de trabajo de un robot no se explora de manera uniforme, y hay regiones donde pequeños cambios articulares producen movimientos muy finos de extremo a extremo, y pues otras donde el mismo cambio produce desplazamientos grandes. El jacobiano es el objeto matemático que captura esa sensibilidad de movimiento. Por eso el jacobiano aparece tanto en integración como en cinemática. En ambos casos está midiendo lo mismo, como una pequeña variación en las variables naturales del sistema. Eso se traduce a un cambio real en el espacio físico. La analogía de la red de pesca nos permite ver que el espacio no se rompe ni se deforma de manera caótica cuando cambiamos de coordenadas, sino que se deforma de manera estructurada, predecible y cuantificable. El jacobiano es la herramienta que mide exactamente esa deformación. Con esta idea pues ya podemos entender por qué el jacobiano no es opcional, ni técnico, ni secundario tampoco, sino que es la pieza central que hace posible el cambio de variables sin perder la noción real de volumen y el área. Esa descripción es en esencia una igualdad entre dos formas distintas de medir exactamente la misma cantidad del lado izquierdo de la integral que está escrita en las variables cartesianas tradicionales. Ahí estamos sumando los valores de una función sobre una región del plano y usando pequeños elementos de área que son cuadros uniformes. Del lado derecho ocurre algo diferente, que la región ya no está descrita en términos de x y y, sino en términos de las nuevas variables. La función ahora se evalúa después de hacer el cambio de coordenadas. Ya no preguntamos cuánto vale la función en un punto cartesiano directo, sino en el punto al que llegamos cuando tomamos ciertos valores de las nuevas variables y las transformamos en coordenadas cartesianas. La región de integración también cambia. La región original, que podía tener una forma complicada en el plano cartesiano, se transforma en una región mucho más simple en el nuevo sistema. Y muchas veces pasa de ser una figura irregular a un rectángulo o una caja con límites constantes.
Esa es una de las grandes ventajas prácticas del cambio de variable. Pero el elemento más importante de esa igualdad es el factor que multiplica el diferencial en las nuevas variables. Ese factor en el jacobiano o su presencia garantiza que cada pequeño elemento de área o volumen esté siendo contado al tamaño correcto y no haya errores. Sin él estaríamos sumando valores de la función sobre una malla deformada, como si todas las celdas de la red estuvieran del mismo tamaño, cuando ya vimos que no es así, sino que corrige ese error de manera exacta. La fórmula nos dice entonces que integrar en el sistema original o integrar en el sistema transformado da el mismo resultado, siempre y cuando ajustemos la medida del espacio usando el jacobiano. No estamos cambiando el problema, estamos cambiando la manera de recorrerlo y ajustarlo de la forma correcta. Desde el punto de vista matemático, esta igualdad está respaldada por la aproximación lineal local de la transformación a escalas muy pequeñas. Cualquier cambio de coordenada suave se comporta como una transformación lineal, y el determinante del jacobiano mide exactamente cómo esa transformación lineal altera áreas y volúmenes. Desde el punto de vista físico y de la ingeniería, la interpretación es aún más directa, porque la fórmula garantiza que una cantidad real, un área, un volumen, una masa, una probabilidad, no depende del sistema de coordenadas que elijamos para calcularla, sino que depende solo de la región y de la función que estamos integrando. En robótica, esto se traduce en algo como muy concreto: el volumen de trabajo del robot, la energía consumida en una región o la densidad. Después alcanzables, no alcanzamos los puntos a cambiar, porque decidimos usar coordenadas cartesianas, cilíndricas o esféricas. Lo que cambia es la facilidad con la que podemos hacer el cálculo. Esta fórmula es la formalización final de todo lo que hemos venido diciendo desde el inicio. Es el punto donde la intuición geométrica, la física del movimiento y el rigor matemático se encuentran en una sola expresión, ya que todo esto explica cómo se deforma el espacio al cambiar las variables, pero todavía falta ver cómo esto importa en la práctica. Hasta ahora hablamos de matemáticas, y bueno, ahora veamos cómo esto se usa en robótica real, y pasemos a la aplicación. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sebastián López García y voy a tomar esta parte donde dejamos un poco la abstracción matemática y vemos cómo todo esto se traduce directamente en un robot real, de esos que podemos observar trabajando todos los días en las líneas de producción. Para empezar con este ejemplo, imaginemos un robot de pintura o soldadura industrial. No utilizamos un ejemplo de un robot humanoide, ya que este es más complejo, sino que usamos algo mucho más común y eficiente, ya que se consta de una columna fija anclada al suelo con un brazo que gira alrededor de esta misma columna y se puede extender hacia afuera, y de igual manera pues puede subir o bajar. Este tipo de configuración es extremadamente habitual en la industria porque es robusta, rápida y es precisa. Un ejemplo clásico de este tipo de robot es el SCARA o cualquier manipulador que podamos encontrar que tenga una base rotatoria. Desde el punto de vista mecánico, este robot no se mueve libremente en los ejes X, Y y Z, como si este pudiera flotar en el espacio, ya que su movimiento está completamente condicionado por los límites que tenga su estructura. Eso quiere decir que dependiendo de la forma que tenga este brazo robótico, el tamaño y la longitud a la que pueda llegar al extender el brazo, pues dependerá su volumen, ya que, como les comentaba, este depende de qué tanto puede girar alrededor de un eje vertical, qué tanto puede extender o retraer su brazo y qué tanto puede desplazarse de manera vertical, es decir, sus movimientos naturales, los que vamos a encontrar es la rotación, la extensión radial y la traslación vertical. Si ahora pensamos en describir el movimiento de este robot usando coordenadas cartesianas,
pues este problema vuelve a aparecer, ya que cada vez que el brazo gira un poco, cambian simultáneamente X y Y, y de igual manera cada vez que este extiende el brazo, esas coordenadas vuelven a cambiar. De manera directa no hay una relación entre lo que hace el motor y lo que ocurre en el espacio cartesiano. Todo está acoplado. En cambio, si usamos coordenadas cilíndricas, la descripción de este se vuelve casi inmediata, ya que el giro de la base corresponde directamente a un ángulo, la extensión del brazo corresponde directamente a un radio y el movimiento vertical corresponde directamente a la coordenada. Bueno, en este caso sería la coordenada Z, y cada variable matemática representa una acción física clara y concreta del robot. Aquí es donde el cálculo vectorial deja de ser una herramienta abstracta y se convierte en un lenguaje de ingeniería. El espacio de trabajo del robot, que en coordenadas cartesianas sería una región difícil de describir, pues en coordenadas cilíndricas se convierte en algo más natural, ya que se consta de un rango de radios, ángulos y de igual manera un rango de alturas. Por ejemplo, pues es como les comentaba, dependiendo de la estructura del robot, este puede girar desde cierto ángulo mínimo hasta cierto ángulo máximo y puede extenderse desde un radio mínimo hasta un radio máximo, dependiendo de la longitud del brazo con el que cuente este robot. De igual forma, esta longitud afecta en qué tanto puede subir y bajar dentro de un intervalo definido por su misma estructura mecánica. Esa descripción es directa, intuitiva y físicamente realista. Ahora, pensando en el cálculo del volumen de trabajo de este robot, pues encontramos que este volumen es fundamental, ya que determina qué piezas puede alcanzar, dónde se puede colocar el robot en una planta industrial y qué tareas puede realizar sin que tenga que reubicarse. En coordenadas cartesianas, calcular este volumen implicaría integrar sobre una región con fronteras curvas y dependientes entre sí. El planteamiento sería largo y propenso a errores, y también pues sería poco transparente, ya que pues como les comentaba, es muy difícil tener una idea del espacio que abarca este robot usando pues coordenadas cartesianas. Esto cambia usando coordenadas cilíndricas, ya que el planteamiento es casi inmediato. El volumen se recorre haciendo variar el radio dentro de los límites del brazo del robot, el ángulo dentro de su rango permitido y la altura dentro del desplazamiento vertical que pueda realizar este. La integral resultante tiene límites constantes y una estructura más clara que si fuera con coordenadas cartesianas. El jacobiano aparece de manera natural, corrigiendo el hecho de que los bloques del volumen crecen conforme aumenta el radio del mismo. Desde el punto de vista del control, esta elección de coordenadas es aún más importante cuando se programa una trayectoria de pintura. Por ejemplo, no se piensa en puntos aislados, sino en movimientos más suaves y continuos, en un movimiento circular alrededor de una pieza, ya que este es trivial para describir en coordenadas cilíndricas, y para esto nos basta mantener el radio constante y hacer variar el ángulo con el tiempo. En coordenadas cartesianas, este mismo movimiento circular requiere funciones trigonométricas explícitas y sincronización precisa entre ejes. Un mayor esfuerzo computacional matemáticamente es correcto, pero innecesariamente complejo.
ya que pues podemos ahorrárnoslo utilizando otros métodos. El jacobiano vuelve a aparecer aquí con un significado muy concreto. En robótica, el jacobiano no solo mide áreas o volúmenes, también relaciona velocidades. Un pequeño cambio en el ángulo de la base produce una velocidad tangencial en el extremo del brazo, que depende del radio con el que se cuente. Cuanto más extendido esté el brazo, mayor será la velocidad lineal para el mismo giro angular. Esa relación está codificada exactamente en el jacobiano. Esto tiene implicaciones prácticas enormes, ya que si no se tiene en cuenta este efecto, el robot puede moverse demasiado rápido en ciertas configuraciones y demasiado lento en otras. El resultado puede ser una soldadura irregular, una pintura dispareja o incluso daños en el equipo, ya que por eso es muy importante saber bien o tener bien el conocimiento de cómo se manejan estos, porque si no podemos afectar los mismos. Al trabajar en coordenadas cilíndricas, estas relaciones se vuelven explícitas y nosotros como ingenieros debemos ver claramente cómo influyen las variables articulares en el movimiento real del extremo del robot. Este modelo deja de ser una caja negra y se convierte en una herramienta predecible. Además, esta elección simplifica la detección de colisiones y planificación de trayectorias. Saber que el robot ocupa siempre un cierto rango de radios y ángulos permite definir las zonas prohibidas de manera natural y saber a qué zonas no puede llegar el robot. En cartesianas, esas mismas zonas tendrán que describirse como desigualdades complicadas y difíciles de mantener. Todo esto explica por qué en la práctica los modelos cinemáticos de robots industriales rara vez se construyen directamente en coordenadas cartesianas puras y se utilizan mayormente sistemas de coordenadas que reflejan la estructura del robot y luego se traduce esta información al espacio cartesiano solo cuando es necesario interactuar con el entorno. El cálculo vectorial y en particular el cambio de variable con su jacobiano es lo que hace posible esta traducción sin perder precisión. Este permite pasar del mundo de los motores y las articulaciones al mundo físico donde existen las piezas de las herramientas y los operatorios. En un robot tipo Skara, que es el que les comentaba que es de los más comunes, esta idea es aún más clara. Sus dos primeros grados de libertad son rotaciones en el plano horizontal y su espacio de trabajo natural es anular, no rectangular. Pretender describirlo directamente en coordenadas cartesianas es ignorar el diseño que tiene, y usar coordenadas cilíndricas es simplemente respetar la física de este sistema. Por eso cuando hablamos de aplicar el cálculo vectorial a la robótica, no estamos hablando de un lujo académico, por así decirlo, sino que estamos hablando de la diferencia entre un modelo usable y uno impráctico, entre un control estable y uno ineficiente, entre un robot que trabaja con precisión y uno que desperdicia recursos, ya que, pues como les comentaba, es muy importante saber cómo se manejan estos, ya que si no podemos afectar tanto el robot que estamos utilizando como pues puede que el resultado de nuestro producto que estemos realizando. En este punto ya podemos ver con claridad que el cambio de variable no solo simplifica integrales, sino que simplifica la forma en la que pensamos el movimiento y el espacio en el que va a interactuar la máquina con el mundo real. Ahora pasemos a un tipo de robot todavía más flexible y más cercano a lo que normalmente imaginamos cuando pensamos en robótica avanzada, que es un brazo articulado de 6 ejes.
como los que se usan en soldadura compleja, ensamblaje fino o manipulación más precisa. En este tipo de robots, la base y el muñeco o la parte final donde va la herramienta tienen movimientos que ya no se limitan a un plano, sino que se desarrollan plenamente en el espacio tridimensional. Aquí las coordenadas esféricas se vuelven especialmente naturales, ya que, pues como comentábamos, tiene más articulación. Pensemos primero en la base del robot, ya que muchos brazos industriales tienen una base que puede rotar alrededor de un eje vertical. Desde esa base el brazo se eleva, se inclina y se extiende hacia adelante. El extremo del brazo puede describir puntos que, vistos desde la base, pues se organizan de manera radial en todas las direcciones. La geometría en este caso que aparece no es una geometría cilíndrica, sino claramente esférica, o más precisamente una proporción de una esfera. En este contexto, describir la posición del extremo del robot usando coordenadas cartesianas vuelve a ser posible, pero poco natural. Cada movimiento angular del hombro o del codo afecta simultáneamente a X, Y y ahora también afecta a Z. El efecto combinado de varias articulaciones hace que la relación entre las variables internas del robot y la posición cartesiana sea altamente no lineal. En cambio, en las coordenadas esféricas, estas reflejan de manera directa la estructura del movimiento y un radio que mide qué tan lejos está el extremo del robot desde la base, y un ángulo que describe la rotación alrededor del eje vertical, además de otro que indica la inclinación hacia arriba o hacia abajo de este. Estas variables no son artificios matemáticos, corresponden directamente a giros reales de las articulaciones. Cuando hablamos del muñeco, o en este caso, como les mencionaba, es la parte que sostiene la herramienta, esta descripción se vuelve aún más relevante, ya que el muñeco suele tener 3 grados de libertad adicionales que permiten orientar la herramienta en cualquier dirección. Aunque esos grados de libertad no siempre afectan la posición del punto final, sí afectan la orientación del espacio local alrededor de este punto. Nuevamente, el lenguaje natural para describir esas orientaciones es angular, no cartesiano. Desde el punto de vista del espacio de trabajo, el alcance de un brazo de 6 ejes suele describirse como una región aproximadamente esférica y recortada por las limitaciones mecánicas de las articulaciones. En cartesianas, describir esa región implica desigualdades cuadráticas y límites dependientes entre variables. En coordenadas esféricas, solo nos basta con imponer un rango para el radio y rangos para los ángulos para poder describir pues esta situación. El cálculo del volumen de trabajo, que en cartesiana sería algo un poco largo y transparente, pues en coordenadas esféricas se convierte en un planteamiento directo, ya que aquí el jacobiano aparece nuevamente como el factor que corrige la medida del volumen, incorporando el crecimiento natural del espacio conforme aumenta el radio y conforme cambian los ángulos. Este punto es clave, ya que en coordenadas esféricas el volumen no crece de manera uniforme. Pequeños cambios angulares cerca del origen afectan poco el volumen, pero esos mismos cambian lejos del centro y cubren regiones mucho más grandes. El jacobiano captura exactamente ese comportamiento, garantizando que cada parte del espacio sea contabilizada de manera correcta. En robótica, esta información no solo se usa para calcular volúmenes, sino para entender la sensibilidad y precisión, ya que un pequeño error angular en una articulación cercana a la base puede producir un desplazamiento enorme del extremo del brazo
si es que el radio es grande. Esta amplificación del error es directamente relacionada con los factores que aparecen en el jacobiano. Por eso, en el control de robots de 6 ejes, el análisis del jacobiano es fundamental para evitar singularidades y zonas donde el robot pierde precisión o fuerza. Aunque aquí no entremos en ese nivel de detalle, es importante entender que pues el mismo objeto mecánico, mismo objeto matemático que aparece en el cambio de variable es el que gobierna estas propiedades dinámicas. Al usar coordenadas esféricas, el modelo matemático se alinea con la intuición física del sistema y uno como ingeniero debe razonar en términos de alcances, ángulos máximos, zonas prohibidas y orientaciones posibles sin tener que traducir constantemente desde expresiones cartesianas complejas. En resumen, para el muñeco de un robot de este tipo o para la base de un brazo de 6 ejes, las coordenadas esféricas no son una elección conveniente, son la elección natural, ya que estas nos permiten describir el espacio de trabajo de manera clara y plantear integrales y modelos de forma directa, y entender cómo pequeños cambios articulares se traducen en movimientos reales en el espacio. Con esto, pues queda claro que el cambio de variable no es una técnica aislada, sino una herramienta que se adapta a la geometría específica de cada tipo de robot, ya que pues en el primer ejemplo usamos coordenadas cilíndricas y en estas son esféricas, respetando que pues siempre la estructura física del sistema que se esté utilizando. Ahora, concretando todo esto, vamos a seguir con un ejemplo claro, ya que aquí es donde realmente se ve la diferencia entre un planteamiento artificial y uno bien elegido. Primero, imaginemos un brazo robótico industrial con una base rotatoria, un brazo extensible y un desplazamiento vertical, como los que habíamos estado analizando anteriormente. Es decir, este es un robot cuyo movimiento es cilíndrico. Suponiendo que este brazo puede girar libremente alrededor de la base dentro de cierto rango angular, que puede extenderse desde una distancia mínima hasta una distancia máxima y que puede moverse verticalmente dentro de un intervalo fijo. Lo que queremos calcular es su volumen de trabajo, todo el espacio tridimensional que el extremo del brazo puede alcanzar. Si intentáramos hacer este cálculo directamente en coordenadas cartesianas, el primer problema aparecería de inmediato, ya que el volumen que alcanza el robot no es una caja ni un prisma, es una región curva con simetría circular alrededor de un eje vertical. Para describirla en términos de x, y, z, tendremos que imponer una desigualdad del tipo x cuadrada más y cuadrada acortada entre dos valores, además de límites en z. Si el robot no gira a 360 grados completos, habría que agregar condiciones angulares adicionales que dependen de razones entre x y y. Los límites dejarían de ser independientes en una integral triple cartesiana. Esto obligaría a dividir el volumen en varias regiones más pequeñas y cada una con límites distintos. El planteamiento se vuelve largo, muy poco intuitivo y difícil de verificar, ya que matemáticamente es posible, pero pues de forma práctica sería realizar un desastre. Ahora, usando el mismo problema pero con coordenadas cilíndricas, en este sistema el espacio de trabajo del robot se describe usando directamente las variables que corresponden a los movimientos físicos, ya que el radio representa qué tan extendido está el brazo, el ángulo pues la rotación que tiene la base, y la coordenada vertical
nos representa el desplazamiento de la altura de este brazo. Los límites salen directamente de la mecánica del robot. El radio varía desde su extensión mínima a su extensión máxima, el ángulo dentro de el rango permitido por la base y la altura varía dentro del recorrido vertical del actuador. No hay dependencias ocultas entre variables, cada límite que encontramos es claro, constante y físicamente interpretable. Cuando planteamos la integral del volumen en coordenadas cilíndricas, aparece automáticamente el jacobiano. Ese factor tiene en cuenta que conforme el radio aumenta, los elementos de volumen se hacen más grandes en la dirección angular. Gracias a ese factor, el integrado se convierte en una expresión sencilla, esencialmente un polinomio en el radio. El resultado es que la integral deja de ser una colección de funciones complicadas y se transforma en una secuencia ordenada de integrales simples. Primero se integra respecto al radio, luego respecto al ángulo y finalmente lo integramos respecto a la altura, o en el orden que resulte más conveniente según se nos plantee el problema. Cada paso es directo y de manera transparente. Lo importante aquí no es solo que el cálculo sea más corto, sino que es que el planteamiento refleja exactamente la realidad física del robot. Estamos sumando pequeños volúmenes que tienen sentido mecánico, no artificios geométricos impuestos por un sistema de coordenadas que es inadecuado al sistema que estamos manejando. Este ejemplo deja algo muy claro, que es que el jacobiano no complica la integral, sino que al contrario es lo que permite que el problema se simplifique de manera drástica y cambia muy notablemente. Sin él, pues cambiar las coordenadas sería incorrecto. Con este cálculo se alinea perfectamente la geometría del sistema. Y en la práctica este tipo de cálculo se usa para decidir dónde colocar un robot en una planta industrial, qué tamaño de piezas puede manipular y qué zonas quedan fuera de su alcance, ya que hacerlo en coordenadas cartesianas, como lo habíamos comentado en el principio, pues sería posible, pero muy ineficiente, ya que nadie pues lo realiza de esta manera en un entorno profesional, ya que utilizar coordenadas cartesianas, como lo había comentado, deja muchos espacios de error donde puede ser que nuestro brazo no llegue a tener alcance. Por eso cuando decimos que el jacobiano en coordenadas cilíndricas pues vuelve la integral directa de polinomios, no, pues nos está exagerando, ya que estamos describiendo exactamente lo que ocurre cuando la matemática respeta la física del problema que se nos está planteando. Este es el punto donde el cálculo vectorial deja de ser un ejercicio académico y se convierte en una herramienta de diseño real. Ya vimos cómo se modela y se calcula el espacio de trabajo, pero todo esto se puede ver en acción. Ahora pasemos con las ecuaciones del movimiento real. Veamos la simulación y terminamos con las conclusiones. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alan Segura y voy a cerrar esta última parte, donde conectamos todo lo que vimos con una representación visual y sacamos las ideas más importantes. Nosotros cuando observamos la simulación de un robot siguiendo una trayectoria circular, ya sea en un software especializado como RoboDK, MATLAB o incluso en un dibujo técnico bien planteado, lo que estamos viendo no es solo un movimiento bonito, estamos viendo la traducción directa de todo el razonamiento matemático que desarrollamos con anterioridad. Una trayectoria circular
es un excelente ejemplo porque pone una evidencia sobre la diferencia entre pensar en cartesianas y pensar en coordenadas naturales. Para el observador, el extremo del brazo describe un círculo perfecto en el espacio, pero internamente el robot no está calculando puntos aislados en X, Y y Z a cada instante. Está ajustando ángulos, extensiones y alturas de manera continua. En la simulación se puede apreciar cómo el radio se mantiene constante mientras el ángulo cambia de forma uniforme. Este movimiento, que en coordenadas cilíndricas es trivial de describir, en cartesianas requeriría evaluar funciones trigonométricas en cada paso del tiempo. El software se encarga de esa traducción, pero el modelo matemático que lo hace posible es exactamente el cambio de variable con su jacobiano. Este punto es clave para entender la eficiencia del control. Si el robot tuviera que resolver sistemas complejos de coordenadas cartesianas puras a cada milisegundo, el costo computacional sería innecesariamente alto. El trabajar en coordenadas acordes a su estructura hace que el control se vuelva más estable, rápido y predecible. La simulación también permite ver cómo el espacio de trabajo no es uniforme. Hay zonas donde pequeños cambios en los actuadores producen movimientos grandes en el extremo, y otras donde el movimiento es más fino. Esta variación, que ya discutimos con la analogía de la red de pesca, se manifiesta visualmente en la velocidad y suavidad del recorrido. Nuevamente, el jacobiano es el objeto que gobierna este comportamiento. Para cerrar, recapitulemos la idea central de toda esta exposición. Un robot no vive en el espacio cartesiano, vive en el espacio de variables articulares. El reto de la ingeniería no es obligarlo a pensar como nosotros, sino construir puentes matemáticos que conecten su mundo con el nuestro. El teorema de cambio de variable y el jacobiano son ese puente. Permiten describir espacios de trabajo complejos, plantear integrales manejables, diseñar trayectorias eficientes y controlar movimientos reales con precisión. Sin estas herramientas, programar el movimiento de un robot moderno requeriría una potencia de cómputo absurdo y modelos innecesariamente complicados. Con ellas, el problema se vuelve estructurado, elegante y físicamente coherente. Eso es lo que hace el cálculo vectorial que no sea solo una materia teórica, sino una pieza fundamental de la robótica moderna. Y ya para cerrar, si quieren profundizar en estos temas y entender cómo estas ideas se aplican con rigor y en sistemas reales, les recomendamos algunos de los libros que fueron la base técnica y práctica de esta presentación. En cálculo y cambio de variable, los textos de James Stewart y Erwin Kreising son fundamentales para comprender el jacobiano y las integrales múltiples donde una perspectiva clara y sólida. Para una visión más formal, Thomas Calculus de George B. Thomas también es una excelente referencia. Y del lado de la robótica, libros como Introduction to Robotics de John J. Craig, Robot Modeling and Control de Spong, de Hutchinson y Beit-Zahar, y Robotics Modeling, Planning and Control de Siciliano y sus colaboradores. Fueron la base informática y conceptual de todo lo que mostramos aquí. Todos estos textos se conectan directamente con la matemática y la ingeniería real, y son una excelente puerta de entrada si quieren seguir explorando cómo el cálculo vectorial hace posible la robótica moderna. Muchas gracias.